Vamos a celebrar que tu amor es eterno, no tiene final. Esta pasión que va creciendo, no hay tormenta que la pueda parar. Por nada vamos a parar. Es tiempo de rendirnos ante ti para darte adoración. Solo tú eres Señor. Ven y toma nuestro corazón, llena este lugar. Solo en ti hay libertad. Yo correré a ti, tu amor me sostendrá. Queda mucho camino por andar, la victoria alcanzaré, porque tuyo es el poder, por los siglos de los siglos. Yo correré a ti, tu amor me sostendrá. Queda mucho camino por andar, la victoria alcanzaré, porque tuyo es el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Esta pasión que va creciendo, no hay tormenta que la pueda parar. Por nada vamos a parar. No es que yo lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Yo correré a ti, tu amor me sostendrá. Queda mucho camino por andar, la victoria alcanzaré, porque tuyo es el poder, por los siglos de los siglos. Yo correré a ti, tu amor me sostendrá. Queda mucho camino por andar, la victoria alcanzaré, porque tuyo es el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Todos podemos hablar de hitos importantes que hay en la historia de la humanidad. Por ejemplo, el descubrimiento del fuego. Para nosotros hoy no es novedad, todos lo podemos producir en nuestra casa de manera simple y sencilla. Pero hace 1.4 millones de años, en la prehistoria de la humanidad, los hombres descubrieron el fuego, o sea, cómo producirlo y cómo mantenerlo, y luego también cómo utilizarlo para la cocción de los alimentos. Realmente fue un cambio muy importante. Luego otro cambio importante que hoy lo tenemos de forma tan común y de diversas maneras, con distintas aplicaciones, es el invento de la rueda, que parecería algo tan común, pero fue una verdadera revolución, como bien la rueda gira, hace probablemente unos 7000 años atrás, o sea, 5000 años antes de Cristo. Esto trajo muy grandes cambios en la sociedad de aquel entonces, y a partir de ahí comienza una carrera que tiene que ver con la evolución de la rueda, y hoy podemos ver ruedas tan evolucionadas, tan sofisticadas como las que podemos tener en nuestros coches o cualquier medio de transporte o cualquier aplicación que puede tener intervención de la rueda.
Luego vamos a ver la imprenta, otro hito importante de la humanidad, que realmente fue inventada por los chinos, pero que luego Johannes Gutenberg en el año 1450 la perfecciona con los tipos móviles. Y de hecho, el primer libro que Gutenberg imprimió fue justamente la Biblia. Así que la Biblia aparece desde la invención de la imprenta ya para una circulación más popular, una circulación más abierta y no tan restringida a ciertos círculos. Luego podemos hablar de los grandes descubrimientos de la ciencia. Por ejemplo, podemos pensar en la ley de la gravedad, que nos afecta todos los días y a cada momento de nuestro día. Descubierta por un inglés, Isaac Newton, en el año 1660, cuando estaba sentado debajo de un árbol de manzana y cae una manzana cerca de él al piso. Algunos dicen que le pegó en la cabeza, puede ser que no, no importa. La cuestión es que él le llama la atención por qué las cosas se caen, algo tan común. Pero bueno, a partir de ahí propone una teoría que se transforma en ley, que es la ley de la gravedad, y que tiene una absoluta influencia en nuestras vidas, en nuestra tecnología, en nuestras construcciones. Todo está afectado por la ley de la gravedad. Pasemos a otro descubrimiento, año 1928, más exactamente el 22 de septiembre, un científico inglés también, Alexander Fleming, descubre la penicilina. Fue un acto providencial, podríamos decir. Fue por una casualidad, pero es justamente el antibiótico que él descubre, que luego comienza a salvar millones y que sigue salvando millones de vidas frente al avance de ese mundo de microorganismos, las bacterias, donde antes cualquier persona con una pequeña infección en una de sus piezas dentarias podía llegar a morir. Eso ya no es necesario, pues está descubierta también la penicilina, y tal vez uno de los grandes hitos del siglo XX, ya más cercanos a nosotros, es la llegada del hombre a la Luna el 20 de julio del año 1969. El hombre pisa por primera vez el satélite de la Tierra, un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. Así que aquí hemos nombrado simplemente algunos hitos, pero realmente el hecho más importante es un hecho que dividió a la historia en la mitad. Es el punto de referencia que los historiadores usan y es el advenimiento o el nacimiento del Señor Jesucristo en este mundo. Aún los ateos, cuando escriben una carta y la fechan, lo hacen en función de la venida de Cristo. Es Jesús el que divide entonces la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. Por eso creo que es la figura central. Pero, ¿qué creen las personas acerca de Jesús? Es muy importante porque cada uno tiene una visión, una fe, una percepción diferente acerca del Señor Jesucristo. Algunos, en las versiones más alocadas, lo presentan a Jesús como un extraterrestre que vino a este mundo con un mensaje diferente. De hecho, su mensaje era diferente, pero Jesús no fue un extraterrestre, fue tan humano como cualquiera de nosotros. Otros lo presentan a Jesús como el primer médium espiritista. Después de aquel encuentro en el monte de la transfiguración, cuando habla con Moisés, fallecido, hacía ya por lo menos 1000 años, y que, bueno, tiene una conversación con Jesús en ese monte de la transfiguración. Por lo tanto, por esa única razón, algunos estiman y ponen a Jesús como el primer médium espiritista. Otros a Jesús lo llevan para su lado político
y dicen que fue el primer marxista. Fue más marxista que Marx, porque distribuyó alimentos equitativamente para toda la gente que estaba en aquel lugar, para aquellas personas que Jesús alimentó, multiplicando los panes y los peces. Así que bueno, algunos lo ven a Jesús desde esta óptica, desde este punto de vista. Otros dicen que fue un revolucionario, y hoy la palabra revolución la estamos sintiendo todos los días, cada vez que encendemos nuestra televisión o escuchamos algunas noticias. En este mundo, hoy día, hoy mismo, se están dando muchas revoluciones. Y dicen que Jesús fue un revolucionario a partir del hecho que entra en el templo para purificar al templo, volteando las mesas de los cambistas, liberando a los animales, derramando el dinero de los cambistas por el piso. Bueno, a partir de allí Jesús fue un revolucionario. Otros quieren llevárselo a Jesús para su bando y dicen que Jesús fue uno de los precursores del homosexualismo. ¿Por qué digo esto que parece tan sorprendente? Bueno, porque algunos dicen que andaba con 12 hombres. ¿Y por qué iba a andar con 12 hombres? Me pregunto, si hubiera andado con 12 mujeres, entonces hubiera sido un mujeriego. ¿Acaso los varones no tenemos amigos varones con los cuales compartimos? Pero bueno, fíjese que cada uno lo quiere a Jesús de su lado, lo quiere a Jesús en su bando. ¿Por qué? Porque es una figura realmente muy importante. Pero, ¿qué es lo que dice San Pablo a los Corintios? En el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, en los versículos 23 al 24, dice San Pablo de la siguiente manera: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y quiero tomar estos dos versículos, este pasaje de la Biblia, para desarrollar justamente estos puntos que nos presenta San Pablo, las distintas visiones de la fe que las personas pueden tener en Jesús, de la creencia que ellos tienen de Jesús. En primer lugar, Pablo presenta a Jesús como un tropezadero. ¿Qué es un tropezadero? Es un lugar, justamente, el lugar de los resbalones y el lugar de las caídas. Cerca de nuestro templo tenemos una parte del gran conurbano que se llama Tropezón, que tiene que ver justamente con esto, con un hecho histórico de un tropezón en aquel lugar. Por eso le quedó el nombre. Y dice que Jesús es un tropezadero. Tropezar es dar con el pie en un obstáculo y normalmente tiene un sentido negativo. Tropezar nunca tiene que ver con algo positivo porque lleva a la caída, lleva al golpe. En el griego, cuando uno puede leer este pasaje o investigar un poco, que fue escrito en griego, la palabra tropiezo o tropezadero es una palabra que a nosotros va a parecernos bastante común. Es la palabra skandalon. Así se escribe en griego tropezadero. De ahí entonces deriva la palabra escándalo. Quiere decir que para los judíos Jesús fue un verdadero escándalo. Ahora, ¿Dios quiere que su hijo sea un escándalo? ¿Dios quiere que Jesús sea un escándalo en esta humanidad? Por cierto que no. Un escándalo es algo vergonzoso, es algo que no puede explicarse. Hay muchos escándalos que estamos escuchando todos los días, ¿no? Escándalos que nadie puede dar explicaciones. Y para los judíos la cuestión de Jesús es bastante escandalosa. Pero el libro de Isaías en el capítulo 8, versículo 14, nos cuenta que Jesús iba a ser llamado una piedra de tropiezo para los incrédulos, para aquellos que no iban a creer en Él. Es un lugar donde las personas que no creen encuentran un verdadero tropiezo. ¿Por qué Jesús fue un tropiezo para los judíos? ¿Por qué fue un escándalo para los judíos? Bueno, primero porque Jesús es el Mesías, y Mesías para el judío es el Salvador. Un Mesías es el que los viene a liberar.
El Mesías es la victoria, pero está confrontado con la cruz. La cruz significa derrota. Nosotros los cristianos le hemos dado un valor a la cruz importante porque en ella Jesús entregó su vida, pero la verdad que la cruz es un elemento de tortura y muerte. Nadie puede ver a la cruz como algo victorioso. Solamente Jesús pudo transformar a la cruz en una verdadera victoria. Pero aquí se encuentra la contraposición de los judíos. Cómo mi Mesías, que es mi Salvador, termina en una cruz que representa la derrota. Entonces ahí encuentran un tropiezo en su creencia, en su fe y en su interpretación. Además, Jesús, para los judíos, no reunía las condiciones del Mesías. Número uno, en la visión judía, su Mesías tiene que venir de una familia poderosa, de una familia rica, de una familia noble, aunque Jesús es descendiente de David, desde los dos lados que podamos mirarlo, desde el lado de María, que fue su mamá. María es una descendiente de David, desde el lado de José, que nosotros sabemos que no fue su padre, pero aún si lo quisiéramos ver, o los contemporáneos de Jesús, si lo veían desde el lado de José, también lo veían como un descendiente netamente del rey David. Así que, por eso, uno de los nombres de Jesús es Hijo de David, así lo llamaba Bartimeo, el ciego que estaba al costado del camino. Pero un Mesías no tiene necesariamente las características que Jesús tenía según los judíos. Por ejemplo, tenemos dos pasajes que hacen contraposición. Lucas 3:23 dice que Jesús mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José. Ahí hay una clave, si usted le presta atención. Hijo, según se creía. Quiere decir que los contemporáneos de Jesús creían que Jesús era el hijo de José. Pero, ¿por qué dije en contraposición? Por algo que estaba escrito en la profecía, en el libro de Isaías, en el capítulo 7 y versículo 14, dice: por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí venía el tropezadero. Según ellos creían, Jesús es hijo de José. Pero la profecía dice que el Mesías nace virginalmente, no de una mujer casada que tiene esposo. Entonces, para los judíos esta historia no cierra. Por eso Jesús, cuando está en la cruz, dice algo tan importante: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Realmente, a los contemporáneos de Jesús les faltó esta información, que la tendrían que haber tenido por la fe, no necesariamente por los datos que ellos tenían de Jesús, porque sus discípulos y muchas otras personas creyeron en él. Creyeron que él era el Mesías, así que habrán supuesto que José no necesariamente era su padre, sino el hombre que lo crió. Pero bueno, esta historia se conoce mucho más adelante. El primer evangelio, que es el Evangelio de Marcos, aparece después de la caída de Jerusalén, aproximadamente en el año 70 o paralelamente a la caída de Jerusalén. Posiblemente ya María estaba muerta, no había ya cómo preguntarle acerca de esto. Así que bueno, a partir de ahí se comienza a conocer la verdadera historia de Jesús. Pero por eso quiero que usted entienda por qué para algunos Jesús es tropezadero. Pero Pablo no dice que solo es tropezadero, dice que también para otros es locura. Es locura. Estos son los gentiles, los que no tienen tal vez ningún tipo de fe o tienen una fe extraña. Cuando se enfrentan a Jesús, lo ven realmente como una locura. En el mundo antiguo no se concebían los ateos. No había ateos en el mundo antiguo. Al menos hasta donde llega mi conocimiento, la concepción del ateísmo es bastante actual.
a partir del siglo XX encontramos este concepto, pero no lo vamos a encontrar en el mundo antiguo, pues todos los hombres tenían un tipo de fe o practicaban una religión o tenían algún tipo de creencia. Pero hoy la gente realmente puede creer en cualquier cosa. Hace un tiempo atrás, comprando en un supermercado conocido de nuestra ciudad, cuando llegué a la caja, a través de un producto se entabló una relación con la señorita que me iba a cobrar, con la cajera. Y le hablé de Cristo y ella me dijo, no, yo en Cristo no creo. Y le digo, ¿crees en algo? Sí, yo creo en la reencarnación. Y le dije, discúlpame, me parece que hay que tener más fe para creer en la reencarnación que creer en Cristo, que uno va a morir y volver a reencarnarse en otra vida y volver a morir y volver a reencarnarse. Me parece que eso sí, es bastante desopilante, ¿no? Como que realmente hay que tener mucha más fe para creer en la reencarnación que poder creer en Jesús, el Hijo de Dios que vino a este mundo. Pero hay muchas creencias que la gente tiene hoy día. Hay una tendencia a creer que la Tierra es plana, que nos están mintiendo, que no estamos en un planeta que es esférico, sino que es como una tabla, como una madera plana. Bueno, hay quienes lo creen y tienen sus teorías y sus explicaciones para esto, y es respetable, vamos a respetar las creencias de todos. Simplemente estoy diciendo que hoy las personas pueden creer prácticamente en cualquier cosa. Hay una filosofía religiosa que se llama raelianismo, que dice que son los extraterrestres que llegaron a la Tierra para crear la vida que en ella existe. Bueno, tendrán que demostrarlo, tendrán que explicarlo de alguna manera. La Biblia nos dice otra cosa totalmente diferente. Hay quienes ponen su fe en los gurúes, en hombres santos, y esto todo está relacionado también a la reencarnación y a la última reencarnación de aquellos hombres. Por eso muchos van a pedirles milagros, van a pedirles consejos, van a buscar su compañía. Bueno, es respetable también, toda creencia es respetable. Otros creen en el unicornio rosa, creador del mundo. Esto ya es diferente, es una creencia bastante actual, vamos a llamarla, que todo fue creado por un unicornio rosa. Bueno, ¿usted qué opina? Es válido, algunos quieren creer en eso, pues tienen todo derecho a creerlo. No, ninguno de nosotros va a hacer ningún tipo de interferencia frente a las convicciones que cada uno pueda tener en su corazón. Otros se levantan a la mañana y lo primero que buscan es el horóscopo. Conozco muchas personas que consultan el horóscopo, a ver cómo les va a ir el día. Es triste, ¿no? Saber que mi día ya está escrito en un diario de circulación masiva. Como que está masificado, como que todos los que han nacido en cierta fecha, a todos más o menos le va a ir de esa manera. Bueno, pero tienen derecho a creer en lo que quiera cada persona. Pero cuando muchas veces a estas personas les hablamos de Cristo y dicen, ay no, yo en Cristo no puedo creer. O sea, pueden creer en el unicornio rosa, pero no pueden creer en Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que creer en Cristo es locura. Una bendita locura, una maravillosa locura que nos cambia y nos transforma la vida. Pablo resalta esta idea 4 veces allí en su carta en 1 Corintios en el capítulo 1, que es realmente una locura. ¿Pero por qué? Porque en la otra carta que escribe Pablo, la que tenemos como segunda de Corintios, en el capítulo 4 y versículo 4, dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Quiere decir que hay una ceguera en los incrédulos, puesta por el mismo Satanás, creada por el mismo Satanás. ¿Para qué? Para que cuando usted le hable de Cristo parezca una locura y lo vean como una locura. O sea, el unicornio rosa no es una locura. Eso está bien, la reencarnación está bárbaro. Pero creer en Cristo, eso es una locura. ¿Cómo que Dios vino a este mundo para salvar a los hombres?
pero el unicornio rosa sí creó el mundo. Entonces, fíjese cómo Satanás ha cegado los ojos de los hombres, cómo ha puesto vendas mágicas en los ojos de los hombres para que la predicación del Evangelio sea una locura. Cuando Pablo estuvo en Grecia, en la ciudad de Atenas, predicó en el conocido Areópago, un lugar público donde se presentaban las nuevas ideas. Los griegos tenían esta costumbre, los filósofos iban allí a enseñar sus ideas, sus filosofías, y cada vez que alguien tenía una idea nueva, iba al Areópago, que era como un estadio, vamos a llamarlo, o un semi-estadio donde se presentaban las ideas novedosas o las cosas interesantes. Piensa que no había televisión y no había internet, así que las ideas había que difundirlas de alguna manera. Una forma interesante que los griegos nos aportan hoy día para la predicación del Evangelio. Bueno, pues cuando Pablo estuvo en ese lugar, recibe un desprecio. Nos muestra el libro de Hechos en el capítulo 17, un desprecio por hablar de la resurrección de Jesús. O sea, háblame del unicornio rosa, pero no me digas que un muerto resucita. Entonces, Jesús, su evangelio, su predicación, la cruz, terminan siendo una locura. Este camino realmente es un tipo de locura. ¿Por qué? Porque va en contra de la corriente de este mundo. Es como lo hemos visto en alguna de las documentales, los salmones que van a desovar a las cimas de las montañas. Nadan corriente arriba. Usted sabe, el agua siempre baja y el salmón va para arriba. Quiere decir que gasta muchísima energía, se lastima, está en peligro, pero él llega a ese lugar en contra de la corriente. Creo que el Evangelio nos muestra esto, y esta tal vez sea la locura, ir en contra de la corriente de este mundo. Por supuesto, en contra de aquellas cosas que sabemos que están mal, no en aquellas que sabemos que están bien. No todo es malo en esta vida ni en este mundo, pero hay cosas que van a contramano respecto a la creencia del Evangelio. Así que Jesús es locura, como bien está escrito por el apóstol Pablo. ¿Pero qué es para nosotros? Lo leímos en el versículo 24, dice para los llamados, así judíos como griegos, o sea, todos juntos, ya perdiendo su otra condición. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, o sea, Jesús es salvación para nosotros. Ya lo nombró antiguamente el profeta llamado Zacarías. Si quiere leerlo junto a mí en el capítulo 9, versículo 9, Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es cuando Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén. Triunfal porque venía a salvar a la humanidad, venía a entregarse para salvarnos a todos nosotros. Y dice que Él entró como Salvador. Porque Jesús y la fe en Él es una fe salvadora. El ángel le anunció a José que en el vientre de su prometida, María había concebido al Salvador. Así que Jesús fue el Salvador. Y José se enteró de eso porque el ángel vino a contárselo. Si María se lo contaba, José no le iba a creer. Pero porque fue una revelación divina, José puso absolutamente su fe en esto. El cristianismo gira en torno a esta gran verdad. Y quien no cree en Jesús como Salvador, por más que lo tengan ahí como una figura bastante importante, aunque digan, bueno, sí, lo tenemos a Cristo, pero si Jesús no es el Salvador único y absoluto, de acuerdo a la enseñanza de la doctrina apostólica, entonces uno no es cristiano. Yo puedo decir, yo creo en Jesús, pero para salvarme tengo que hacer ciertas cosas. Entonces eso no es cristianismo. Está mezclado con el cristianismo, se parece bastante al cristianismo. Pero el cristianismo se centra en la figura de Cristo, única y absoluta, trayendo la salvación a esta humanidad.
No hay nada que se le pueda quitar, ni nada que se le pueda añadir para que Jesús sea el Salvador. Él es el único Salvador, es el único mediador entre Dios y los hombres. Así está escrito en la palabra de Dios. Pablo dijo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Por eso tengo una cruz aquí a mi fondo. Porque a ese Cristo predicamos. A un Cristo que fue crucificado. Que después salió de la cruz. Fue puesto en una tumba y al tercer día resucitó y nunca más volvió a estar en una cruz, ni nunca más va a volver a estar en una cruz. Fue una sola vez, como nos dice el libro de Hebreos, y para siempre. Nadie le añade ni nadie le quita. El sacrificio está completo. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz, sus últimas palabras fue, consumado es. Está hecho el trabajo, está absolutamente terminado, como cuando un artista le da el último toque de pintura a su cuadro y dice, listo, está terminado, pues Jesús así hizo con nuestra salvación. ¿Qué mensaje más importante para una humanidad en crisis como la nuestra que este? Que Jesús vino a salvar a los hombres, para aquellos que se encuentran perdidos, para aquellos que no le encuentran sentido a la vida, para aquellos que están asustados, para aquellos que están en crisis, para aquellos que tienen miedo. Jesús es poder de Dios, como nos dice el apóstol Pablo. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hemos visto al principio los hitos, los grandes hitos de esta humanidad, tremendos, que en algo importante le cambiaron el rumbo, pero ninguno de ellos le cambió el rumbo a la humanidad como lo hizo el Señor Jesús. Y Jesús sigue cambiando el rumbo de muchos millones de vidas a lo largo de estos días. Jesús quiere cambiar el rumbo de las vidas de las personas para que sus vidas sean, antes de Cristo era de una manera y ahora, después de Cristo, es de otra manera. Pablo tenía en claro el mensaje que tenía que llevar a su generación. Por lo tanto, le hago a usted una pregunta. ¿Usted sabe que también tiene que llevar este mensaje a esta su generación? ¿Sabía que hay una responsabilidad que tenemos y que somos colaboradores de Dios en la difusión de este gran mensaje? Háblele a otros de Jesús. Invítelos a recibirlo en su corazón. Es la decisión más grande y más importante que todos pueden tener. Ante la absurda sabiduría humana, porque nos consideramos muy sabios, muy tecnológicos y muy preparados ya en el siglo XXI, sin embargo somos tan ignorantes de las verdades espirituales, somos tan ignorantes todavía como humanidad de esta gran verdad que Jesús es el Salvador del mundo. ¿Qué cree usted en esta fe popular? Por eso lo llamé así, fe popular, porque son distintas creencias que vamos a encontrar entre las personas. Algunos creen en Jesús, que es un tropezadero. En él tropiezan, no pueden resolver la cuestión. Los griegos también tenían algo que no podían resolver con Jesús. Para otros es locura. No, yo voy a creer en el unicornio rosa, pero no me hables de Jesús porque no puedo creer en Jesús. Pero para otros, gracias a Dios, es poder, es salvación, es bendición, es vida eterna. Creo que esta es la verdadera fuerza que puede liberar al mundo. No hay otra fuerza que pueda liberar al mundo. En las distintas partes del planeta vemos luchas, revoluciones, cambios, transformaciones, queriendo cambiar, y nada va a cambiar. Por el contrario, parece que todo cada vez se pone más feo, más oscuro, más negro, más difícil. Jesús es el cambio. Predíquenlo. Cambien ustedes primero y hagan que otros cambien. Y vamos a encontrar la bendición de nuestro Dios. ¿Por qué no oramos todos juntos? Y le agradecemos a nuestro Padre Celestial por habernos enviado a Jesús, Salvador, poder de Dios para la humanidad. Padre amado, gracias te damos por Jesús y por su cruz.
porque a través de ellos hemos encontrado la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, la transformación de nuestras vidas. Dios, yo te pido que este mensaje, Señor, llegue a miles de corazones, que puedan escuchar que Jesús es el que vino a salvarlos y que no hay otro camino a Dios sino por medio de Jesucristo. Padre, gracias te doy por esta posibilidad de poder hablar tu mensaje y por la posibilidad que muchos van a tener de hablar este mensaje a otros que no lo conocen. Bendigo a quienes tomen este desafío. Señor, pido que tú pongas tu gracia, tu favor, tu poder y tus palabras en sus bocas para que cuando este mensaje llegue a los corazones produzca la transformación que vino a hacer en este mundo. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Sea un precursor del Evangelio. Hay grandes hitos, pero el más importante, Jesús cambia a este mundo.